Arribamos a la columna que nos ayuda a conectar con aquellos que no están atravesados por la política, pero tienen algo que decir. Estamos con el estudiante de Ciencia Política en su Despolitizades, Nico Manjarín. Nico, bienvenido, ¿cómo está eso? ¿Qué onda, Teddy? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Por acá, todo Bien. tranqui, por suerte. Tuvimos día del politólogo ayer, ¿verdad? Sí. Sí, sí, 29, sí, sí. Me falta bastante tiempo para recibirme politólogo, pero bueno, digamos que estamos en el rubro, ¿no? Total, absolutamente. Viste que hay como varios días del politólogo, hay como tres. Yo nunca supe cuál es el oficial, pero festejo todos. No, pero motivos para festejar nunca sobran, No, obviamente, ¿no? no, 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 no. Pero sí, se festeja todo, se festeja todo acá. Nico, bienvenido una vez más, un placer siempre conectar. En este caso, con un tema, siempre los temas son súper candentes, pero has tomado un tema que pegó bastante en la opinión pública hace 48 horas que se anunció, y que abrió un debate que vos muy sabiamente supiste leer, que es el de irse del país o no. Todo esto a partir de lo del límite, la restricción al cuoteo en el extranjero, ¿no fue así? Claro, exactamente, sí. Porque si bien quizás la discusión sobre el tema de las cuotas a los viajes es un poco más eh, alejada de las personas que no le interesan la política quizás, o que quizás no tienen una opinión tan estrictamente formada, digamos, Ujú. dije, bueno, podemos tirarlo por el lado de a ver si es verdad que todos los jóvenes se quieren ir del país a vivir Mm. afuera, ¿no? Si eh, pasa por sus mentes esa posibilidad de dejar el país, dejar absolutamente todo atrás y apostar a otras tierras, ¿no? Mm. Intenté un poco a ver si realmente es así ese mito, si todos los jóvenes se quieren ir, si hay algunos que se quieren quedar, y la verdad que las respuestas fueron bastante interesantes y además para esta columna especialmente preparé una chapa que me crucé hace muy poquito, Ujú. eh, que nada, que ya lo vamos a ver al final de la columna, que es un meme que está muy bueno y representa mucho la columna. Espectacular, Nico, espectacular. Básicamente, digamos, la pregunta con la cual encuestaste son tres personas, ¿verdad? Exactamente, sí, sí. En este caso son Enzo, Francisco y Antonella. Y la pregunta concreta que se les hizo es la siguiente. Si tuvieras la posibilidad de ir a vivir afuera del país, ¿lo harías? ¿Y por qué? ¿Por qué sí, por qué no? ¿No? Ujú. Y algo, obviamente ya pasamos a escuchar los audios, pero algo piola también es una pregunta, está piola como está presentada, porque no necesariamente tiene que ser una cuestión de desprecio al país el irse afuera. De hecho, mucha gente ama al país y está afuera, eso lo tenemos súper claro. Mucha gente por cuestiones laborales, afectivas. Por eso está bueno, como esa ambigüedad, digo, no se trata de ser más o menos argentinos, sino de una posibilidad que a cualquiera le puede suceder. ¿Quién te dice? No, por supuesto. Y además ahí juega mucho el tema de, por ejemplo, la familia, los amigos, que Claro. incluso siendo jóvenes, están esas cosas arraigadas, ¿Qué ¿no? te Que parece? quizás, por ejemplo, si le haces la misma pregunta a un adulto que ya echó muchas más raíces que un joven en su país, digamos, quizás obtenés otras respuestas, pero específicamente con jóvenes son bastante interesantes y me sorprendieron bastante las respuestas en este caso. El primer audio es de Francisco. No, de. El primer audio es de Enzo, el Ujú. segundo de Francisco y el tercero de Antonella. Vamos al denso, ¿te parece? Dale, A ver qué perfecto. dijo. Si tuviera la posibilidad de irme a vivir afuera del país, sí, lo haría. Lo haría porque creo que afuera se pueden llegar a encontrar con más oportunidades laborales y académicas. eh, y además hay países que le ponen principal foco de atención al sistema educativo y al sistema sanitario, lo cual es sumamente importante. Por lo tanto, creo que afuera se pueden llegar a encontrar con países que cuentan con mayor oportunidades y una mejor calidad de vida. Sí, creo que todo, hablo por mí, ¿no? Toda opinión va a ser súper subjetiva porque, bueno, es un tema súper sensible. Eh, en lo sanitario, supongo que es un debate aparte porque la pandemia realmente ha dado vuelta a todo. Justo educacionalmente, bueno, nosotros somos testigos de todos los déficits que puede haber en la educación pública, que recortes y demás, que lo padecimos y se padecen. Eh, Justo este es un país que educacionalmente es bastante galardonado internacionalmente. De vuelta, no quita que una persona vaya a hacer un posgrado afuera y le vaya tremendamente bien. Justo la educación es un tema, ¿no? Sí, claro. Y surge
como era bastante predecible, el tema de las oportunidades laborales y Total. académicas, que yendo más a lo que decías vos, el tema de la educación, ¿no? Después, a medida que vayamos avanzando con los audios, vamos a ver que quizás el tema de la educación es bastante polémico en ese sentido y que juega mucho el tema de la educación pública, de la educación pública y privada en otros países, el acceso a esa educación, ¿no? Porque si bien obviamente en otros países hay, por ejemplo, universidades mucho mejores, hablando en estándares de rankings internacionales, Sí. digamos, está todo el tema de la gratuidad, ¿no? O sea, un montón de cuestiones que definen las decisiones que toma uno o una al quedarse en el país o no. Pero Enzo en este caso lo relacionó estrictamente con las oportunidades laborales y también, como mencionabas vos, Tevi, el tema de la salud, que es un tema muy, muy subjetivo, particularmente por lo que mencionabas también, que es el tema de la pandemia, que cambió quizás un poco los paradigmas de eso, pero igualmente no me dejó de sorprender que incluso estando en un país donde la salud es pública, Exactamente. Enzo haya dicho que elegiría a otro país por las cuestiones sanitarias también, porque le dan más bola en este caso a todo el sistema de salud, digamos, ¿no? No dejó de sorprenderme eso también. Sí, también, digo, justamente Enzo dejó muchos balones picando, entonces está bueno como rematarlos porque realmente es así. Justo también en salud, digo, Argentina ha sido faro en muchas cuestiones y también ha habido, qué sé yo, y también hace 2 años, 3 años se bajó el ministerio a secretaría y también hace muy poco un accionar que todos conocemos respecto a la campaña de vacunación, que la desligo, la campaña de vacunación yo creo que es muy buena, pero bueno, el caso del llamado vacunatorio VIP, que seguro desprestigió al ministerio, digo, son cosas inevitables, pero de vuelta, es una cosa si decís Europa, que tiene un sistema de salud muy piola, también porque hay una distribución de vacunas mayor ahí, que Estados Unidos, que si te rompes un brazo en la calle, bueno, reza mucho con la mano hábil. Pero de vuelta, ya estamos, viste, como extrapolando un montón a Enzo, que al fin y al cabo dio una opinión súper válida. Y ahora continuamos. No, perdón, Enzo es el que viene, ¿verdad? No, Enzo es el que estuvimos Bien, escuchando recién, el próximo Francisco. Bien, tenemos a Francisco, a ver. Nunca me planteé la idea de irme a vivir fuera del país, pero por el momento no. Primero por la familia y los amigos y después por el nivel de universidad pública que hay en el país y que no hay en otros lugares del mundo. Pero no es una idea que descarte la de vivir fuera del país ya terminada la carrera. La clásica, ¿cuántas cosas hemos prometido para cuando termine la carrera, no? Claro, claro, sí. Bueno, en ese sentido es interesante, ¿no? El condimento este de, bueno, una vez que termine la carrera, o sea, una vez que tenga el título de una universidad quizás galardonada en Argentina, bueno, ahí quizás puede llegar a ser que pase en consideración el tema de irme a vivir afuera, ¿no? Total, además algo bueno, mencioné el factor emocional, digo, irse a vivir afuera es súper complejo, es una experiencia enriquecedora, no es por tirar abajo, pero es tremendamente complejo, hay una cuestión hasta emocional de las raíces del país, de las costumbres, del modo, desde lo más macro hasta los argentinos tenemos una costumbre que no existe en el mundo, que es cenar a las 10 de la noche, por decir algo que en vacaciones a mí, digo, no comparo emigrar con irse a vacaciones, pero me acuerdo que lo padecí. Y volviendo más al tema mucho más serio, ¿no? Que era lo de la educación. Sí, también es muy interesante porque habla de hacer su base educativa en Argentina y ahí salir. Pero es un poquito como la otra cara de la moneda de lo que mencionaba el primer audio. Justamente de, no, termino la educación acá y después veo qué hago. Algo que creo que el país, con todos los asteriscos que podamos tener, da la posibilidad de hacer. Digo, con todas las críticas que vamos a tener a las desigualdades, asimetrías, aún en la educación pública que se ven, entendemos que da la posibilidad, con la gratuidad, ¿verdad? Sí, claro, y ahí te das cuenta de que quizás las opiniones son muy heterogéneas en ese sentido, porque quizás también suele estar bastante instalado el discurso de no, de la educación en Argentina es terrible, es un desastre, pero quizás incluso cuando pasamos al nivel de más terciario, quizás ahí es como que se empieza a poner más interesante la cuestión, porque como por ejemplo Francisco dice, no, yo prefiero tener la carrera hecha, el título hecho, por ejemplo, en la UBA, por decir cualquier universidad, y después ahí sí me planteo esa situación.
pero como bien decías al principio, está todo el tema emocional, ¿no? Y de las costumbres y de estar lejos de las personas que querés, que claramente, o sea, aunque vos tengas las mayores ganas de irte del país, siempre juegan un rol bastante importante eso y bastante decisivo siempre, ¿no? Absolutamente, Nico, absolutamente. Y aún tenemos el de Antonella, ¿verdad? Sí. Tenemos el Antonella, que es un poquito más largo, pero también se le puede sacar bastante jugo al audio este. Bárbaro, a ver qué dice Antonella. Bueno, sin dudarlo, en realidad sí lo haría, porque considero que justamente con el panorama que estamos teniendo a nivel país con respecto a las libertades individuales de decisión sobre nuestra existencia en sí misma, ¿no? No solamente en ámbitos laborales y de crecimiento personal, sino sobre las decisiones que se supone que nosotros tenemos que tomar gozando de una libertad de libre albedrío que cada vez veo y noto que se nos limitan y regulan más, y eso la verdad que no me hace sentir muy cómoda, y no es un lugar en donde yo me proyecte a construir, ¿no? A construir mi vida, a poder formar una familia a futuro, a poder lograr mis proyectos, que sean ambiciosos o no, son mis proyectos, y creo que no tienen mucho, que no tienen mucho futuro en este lugar, que realmente no me da las oportunidades que yo necesito como para poder crecer y prosperar en lo que a mí me guste, tanto sea profesionalmente o personalmente, en lo que sea. Así que bueno, esa es mi respuesta. Es un llamado de atención, creo yo, a quienes tienen que dar respuesta, que en este caso son los representantes que elegimos, los políticos, el Estado, el nombre que le queramos poner. Cuando alguien dice, siento que no me puedo desarrollar acá, digo, muy probablemente si Antonella quiere estudiar, no sé, quiere ser astronauta, pongo un ejemplo extremo, ¿no? Pero muy probablemente, si bien acá tiene posibilidad de desarrollarse, pero si tiene la chance de formarse en la NASA, y obviamente elegirá la NASA, por una cuestión, imaginamos, de proximidad, un objetivo final, de bla, bla. Pero por otro lado, si esto que dice, no poder echar raíces de su proyecto acá, la gran pregunta es ¿qué falta? ¿Qué faltaría? No decir como, andate, no, aguanta Argentina, sino ¿qué nos falta para no para seducirla, sino para que pueda echar raíces de eso, ¿no? Sí, claro, porque quizás para ella el estar en Argentina representa en cierto punto quizás como a nivel de crecimiento personal una especie de techo quizás. Y es exactamente esa pregunta, o sea, ¿qué es lo que falta entonces como para decir, bueno, no, está bien? O sea, yo siento y noto cierta previsibilidad, digamos, tanto en el desarrollo de mis proyectos como, por ejemplo, en algo que mencionó ella, por ejemplo, el tema de las decisiones y de la libertad, ¿no? Que creo que también está bastante sesgada esa respuesta por todo lo que está pasando últimamente y que se está nombrando mucho el concepto de la libertad y de que no podemos tomar decisiones por nuestra cuenta, etcétera. ¿Qué es eso que falta, no? Y me parece que estos espacios están muy buenos también porque quizás se plantean preguntas para próximas columnas, ¿no? Que incluso se las podemos hacer a las mismas personas como para decir, bueno, está bien, si discutimos esto, ¿qué es lo que te gustaría que haya, ¿no? Como quizás construyendo nuestro país ideal, ¿no? Total, sí, absolutamente. Yo creo que también, bueno, no digo que Antonella, no estoy alineando a Antonella con las ideas de Milei, pero justamente esto que mencionó en reportajes y en actos de Javier Milei, de Avanza Libertad, estaba mucho esto de los pibes no somos escuchados, acá no se puede hacer nada, necesitamos un cambio radical, se hace nuestra libertad. Sobre todo quedó tan sensible el tema de libertad después de lo que fue la cuarentena estricta, que de vuelta respondía que había un virus mortal en el aire, pero también entendemos que después de tanto tiempo en el lockdown, en la cuarentena, mucha gente pierde la paciencia, se desilusiona con el contexto, se preocupa, se alarma, más aún aquellos que perdieron laburo, que perdieron estudio. Me parece que es un tema tremendamente sensible en ese punto, y que cuestiones como la restricción al cuoteo la fomentan, la ponderan aún más aún cuando no se explica. Yo no sé si a vos cómo te pasó, Nico, pero lo de la restricción al cuoteo nunca lo entendí tan bien como cuando escuché a Santoro en la mesaza, pero lo ideal sería
escucharlo desde una fuente oficial. Creo que Cerruti estuvo muy a la defensiva. Digo, me parece que la medida uno puede debatirla, ¿no? Es antipática y es necesaria seguramente, pero se pierde, ahí se pierde algo y aparecen casos como este, en esas fallas comunicativas. Sí, claro. Y lo que estaba pensando mientras estabas vos hablando, Teddy, sobre la libertad más que nada, es que relacionándolo también a todo el fenómeno Milei y a toda la militancia de ese espectro, digamos, es que cuando hablas con una persona, con un joven, o con una joven en este caso, que siente que quizás se está atropellando a la libertad un poco, pero que a su vez no le interesa militar o estar en política, digamos, yo creo que la diferencia con los que sí militan es que no es que dicen, no, me quedo a pelearla porque yo me quiero quedar acá y porque voy a luchar para que se restaure la libertad, digamos, ¿no? Sino que dicen, no, la veo complicada, prefiero irme, ¿me entendés? Y esa quizás es una de las diferencias entre gente que sí le interesa la política y que milita y que le dedica su tiempo a eso, entre gente que no, ¿no? Lo cual también nos puede llamar bastante la atención y que es un llamado de atención, valga la redundancia. Sí, incluso también hay un sector mediático, político, que directo o indirectamente sostiene la frase, bueno, este país no tiene arreglo. Se dice mucho, hasta humorísticamente incluso se utiliza, este país no tiene arreglo, estamos siempre en la misma. Cosa que a veces la realidad te empuja a esos pensamientos. Digo, no es que Mañeto lo pone en nuestra cabeza y aparece de la nada. Hay procesos económicos, sociales, que hacen que digas, che, no salimos más de este problema. ¿Cómo cuesta planificar aquello? ¿Cómo cuesta planificar esto? Digo, es muy fácil caer en él. No, che, aguanta Argentina, dejate de romper las bolas. Este país nos dio a esto, nos dio a Piazzolla, lo cual es cierto y hay un montón de cosas para enorgullecerse, seguramente. Y al mismo tiempo, che, cuando este discurso aparece en cierta parte del piberío de chicos jóvenes, y hay que hacer lo imposible para dar respuesta a eso. Porque no creo que sea un capricho de me voy del país porque no me gusta, porque quiero, no sé, comprar en Apple. Yo creo que es más complejo, creo que es, y que a veces el desgaste político genera estas situaciones en gente, de nuevo, que no es anti-argentina ni nada, pero sí que le cuesta. Yo me quedo con eso de planificar, digo, si uno va a lo fáctico y sí económicamente y cuesta planificar, no sé si te pasa a vos, Nico, que ponerle la casa propia para nosotros, que estamos en los primeros 20, 25, incluso 30, y no es algo asegurado, no es algo que podamos, no sé si en Suiza o en, qué sé yo, o en Croacia también está asegurado o no lo sé, desconozco, pero genera como cierto problema a la hora de proyectar a futuro, algunas certezas que por ahí nuestros viejos o abuelos tenían y nosotros no. Sí, claro, esto es algo que hablamos bastante en una de las primeras columnas, total. si mal no me acuerdo. Total. Y además, o sea, es esa sensación más, por ejemplo, si vos sos un usuario más o menos activo en Twitter, por ejemplo, ves que suena el pasaporte y me estoy yendo acá y después a los 2 meses, no, con 2 horas de trabajo por día me compré 3 casas, o sea, cuando ves esas cosas decís, y la pucha, o sea, quizás es medio complicado planificar acá, o al menos es más sencillo en otro país. Entonces, no es tan errada o sea, no es tan ilógico, digamos, que un joven o una joven piense así cuando se sientan y se ven todas esas cosas, y más aún quizás cuando nuestros padres o nuestros abuelos no es que vivieron la misma situación que estamos viviendo obvio. Nosotros actualmente, pero es como que los problemas un poco se repiten, y como dije recién, o sea, es lógico decir, y es medio complicado planificar un poco acá, pero nada, de nuevo con el tema de la distinción entre los que sí les interesa la política y los que no, ¿no? A los que sí les interesa, quizás te dicen, no, yo prefiero quedarme acá y nos tenemos que quedar todos acá para construir o reconstruir a la Argentina y con todos sus valores, etcétera. Y están los otros que te dicen, no, mirá, la salida es Ezeiza, ¿no? Con lo cual quizás no coincido demasiado. Sí, me sucede lo mismo, incluso creo que tenemos una base en cuanto a educación, digo, con todos los pormenores, en cuanto a educación, en cuanto a historia, antecedentes,
incluso clase política, digo, creo que puede existir la buena intención y el proceso de concientizar sobre este tema y ver en qué punto se falla, qué punto se puede ponderar para justamente este número de pibes que quieren emigrar, que quieren irse, disminuzca. Digo, esto ya es una postura personal, ¿no? Pero a mí me gustaría que todos nos quedemos acá y cada uno esté en su país y quien quiera emigrar lo haga feliz, contento y no porque Argentina dice que es una mierda, digo, que lo haga feliz y para encontrar su lugar en el mundo, mejores oportunidades. También, digo, más allá de la opinión de la geopolítica latinoamericana que tiene uno, nosotros acá convivimos con mucha gente de diferentes países que emigran, que obviamente son bienvenidos y que vienen de situaciones dramáticas, que vienen súper jodidos por lo que pasó en su país, y creo que no es comparable, creo que hasta cuantitativamente no es comparable, por ende podemos entender que estamos a tiempo de componer y de atender las necesidades de pibes que ojalá se queden y que ojalá llega a ser muy político, muy campaña, construyan a la Argentina que queremos, pero bueno, sí, y que quien se vaya contento y no porque piense que el país es una cagada, ¿no? Lo que mencionaba. Sí, claro, y que quizás el discurso de no ser Venezuela también entra mucho, ¿no? Y que estamos en camino a ser Cuba, etcétera. Sí. Claro, cuando es exactamente lo que decís vos, o sea, si comparás un poco, o sea, obviamente se puede estar muchísimo mejor, mucho mejor de hecho, pero es ver un poco lo que te rodea, ¿no? Y decir, bueno, quizás, o sea, hay oportunidades realmente, ¿no? Y que si no ves para tus costados, quizás no lo podés llegar a ver eso. Pero sí, coincido completamente con que es un buen momento como para que aquellos a los que no les interesa la política también sean parte y que también sientan que tienen la oportunidad de cambiar un poco las cosas o al menos de aportar un poco en eso, ¿no? Y tenemos la Yapa, ¿verdad? He seleccionado un meme sobre este tema. Sí, que me lo crucé hace una hora más o menos, que representa un poco la columna y la vida de los que sí les interesa la política contra los que no, digamos. Me interesa mucho verlo. Ahí tenemos el meme Nicolás seleccionado. Ahí tenemos el meme. Tiene un nombre este meme, es como el meme del pasajero triste y pasajero feliz, ¿no? Claro, no, es como que no está muy constituido, digamos, o muy asentado el meme todavía, es como muy reciente y por eso dije, bueno, me apareció esto, tiene que estar en la columna de hoy porque es literalmente lo que venimos hablando desde la primera columna, que la suerte que tienen los que no tienen idea de política, ¿no? Total. O sea, los sanos que deben ser. Total. Está el pasajero afligido con la cara de Domingo, sabe de política, y al costado el pasajero feliz viendo por la ventana, no tiene ni puta idea de política. Sí, nosotros nos elegimos amargarnos, es la vida que elegimos, Nico. Claro, sí, totalmente. Es una vida dura el querer saber más sobre los problemas y el querer saber más sobre lo que nos rodea un poco, pero bueno, es el costo de lo que nos gusta, básicamente. Y viene muy bien con el Día del Politólogo. No solamente queremos saber de política y aplicarlo, sino que nos paguen por nuestro trabajo. Es un desafío constante para esa tan linda carrera que es ciencia política. Y sí, coincido. Elegimos ser el pasajero afligido, pero valió la pena, ¿verdad, Nico? Sí, totalmente. Sí, ahí estoy viendo mensajes de Enzo, del primer chico del audio que le encantó el meme también, que me está escribiendo. Pero bueno, sí, en mi caso, al menos igual que vos, Tevi, creo, seguimos eligiendo ser el pasajero desafligido, pero bueno, lo lindo también de estudiar una carrera así quizás, o de ser parte un poco del mundillo ese, creo que es mucho más alto, ¿no? Es mucho más grande que el estar afligido por la realidad, digamos. No te quepa la menor duda, Nico. La verdad, interesantísima columna, mucho en qué pensar, mucho reflexionado al aire y que seguirá siendo reflexionado luego de la columna. Impecable. Gracias, como siempre, por estos martes de Despolitizades, y en una semana nos reencontramos, ¿te parece? Sí, totalmente, sí. El martes que viene, de nuevo, con algún que otro tema interesante, con chicos y chicas que no les interesa la política, a ver cuáles son sus respuestas. Sí. Nico, fantástico. Abrazo grande, será hasta la próxima. Chao, Teddy. Era Nico Manjarín, estudiante de ciencia política. La columna es Despolitizades. El tema, irse del país. ¿Qué opinan aquellos que por ahí no circulan en la política, pero tienen una opinión formada sobre qué hacer con su destino en Argentina o en otra parte? Muy interesante como siempre nos tiene acostumbrados Nico.